Hola amigos, buenos días. Pues mañana cumplo años. No voy a decir cuántos años, pero sí voy a referirme al año en que nací para que ustedes puedan restar y tener la cifra, pues, aproximadamente de mi cumpleaños. Digo aproximadamente porque cuando yo nací, pues no era una costumbre registrar a los niños por razones culturales, económicas, etcétera. Pero según la leyenda, nací entre el 19 y el 28 de diciembre del año de 1956. Así que entre el día de mañana 19 y el día 28, dentro de unos 10 días aproximadamente, del año 1956, fue mi nacimiento. Aparentemente fue por la tarde, nací en casa, y mi abuelita, que ejercía de comadrona, no por ser comadrona, sino porque era una costumbre en esos tiempos, fue la que atendió mi parto. De los detalles de mi nacimiento y de mi parto, pues no hay nada especial que puedo decir. Nací en un ingenio azucarero, un lugar con una gran dinámica de vida, porque en ingenios azucareros se trabaja todo el tiempo, o sea, se trabaja de día y de noche, pues la temporada de zafra, como se le llama, y la temporada muerta. De manera que si algún recuerdo habrá de mi nacimiento es el ruido de la fábrica, el ruido de la maquinaria, el ruido de los trabajadores, el ruido incesante que había en el ingenio durante todo ese tiempo. Mi papá era médico, pero por razones que yo no conozco, no he investigado totalmente, pues él no estuvo en mi nacimiento. Fue mi abuelita. Y mi madre era una joven de unos 19 años aproximadamente, pueden ser 18, no estoy completamente seguro. Ya era el tercer embarazo de mi mami, el primero cuando era muy adolescente, muy pequeña, pues lo perdió. Fue una pérdida infantil debido a una enfermedad infecciosa, pues que era muy común en ese tiempo, llamada fiebre perniciosa, que hoy sabemos que es una enfermedad derivada de la picadura del mosquito, pues del Plasmodium falciparum, que es una especie altamente virulenta. Y mi siguiente hermana, también una niña, pues está pequeña, ¿verdad? Y ella vivió poco tiempo con nosotros porque luego fue llevada hacia la capital del país, como una hija de crianza de mi tía, de mi única tía, la tía Rosita, Rosa Amanda, Chamanda, como se le llama. Así que bueno, nací, ¿verdad? En circunstancias de pobreza material, pues nací desnutrido fetal, nací sin reflejo de succión y nací pues obviamente con muchísimas enfermedades propias de la infancia, las llamadas enfermedades prevalentes de la infancia. Según el relato familiar, yo padecí de todo, exceptuando lo que se conocía en ese tiempo como poliomielitis, que es una enfermedad que provoca una destrucción de los nervios motores de extremidades inferiores, y los niños pues viven una discapacidad motora de por vida. De ahí, según el relato materno, pues yo tuve todas las enfermedades, pasaba todo el tiempo enfermo, todo el tiempo en hospital o atendido en casa. Y bueno, mi madre solo cuenta que me daba la leche materna con un biberón a gotas. Y bueno, ella hizo pues que yo viviera, no me abortó. No es que era costumbre en ese tiempo el aborto, pero obviamente había niños abortados y había niños abandonados. Pero bueno, ni me abandonó,
ni me abortó, luchó por mi vida, a pesar de su edad, y ya tenía una niña, pues, ya mayorcita que yo. Y ese fue mi nacimiento. Bueno, básicamente eso, ¿no? ¿Qué decir del nacimiento a esta parte? Pues lo que yo recuerdo, ¿no? Primero recuerdo que yo era llevado a un lugar, a una vecina que me cuidaba, porque mi madre trabajaba, tenía que trabajar pues para mantener a los dos hijos primero que tuvo. En total fuimos 7. O sea, hermanos posteriores, menores que yo, a quien debí cuidar de alguna manera, dado que dado que mi hermana se marchó y yo quedé pues como hijo parental. Pues qué recuerdo. Entonces la señora que me cuidaba, una vecina, entiendo que sin cobrar a mi mami, de buen corazón, pues ella era una profesora de lo que se conocía antes como una educación privada a niños pequeños. No existía el modelo de educación temprana, de educación preescolar. Y bueno, yo estaba con esta señora que me cuidaba, enseñaba básicamente a leer y escribir. Había un abecedario que se usaba como libro de texto. Y cuenta la leyenda que estando yo ahí, pues sentado, jugando, no sé, escuchando a la profesora dar clases a los niños, de esa manera yo aprendí a leer y a escribir. Esa es la leyenda, ¿no? Yo habrá tenido, pues, menos de 3 años en ese tiempo. De manera que cuando yo fui a la escuela formal, antes había un grado que se llamaba infantil y después pasabas a primer grado. Como digo, no existía educación temprana o educación preescolar en ese tiempo. Así que bueno, cuando llegué a la escuela, yo ya sabía leer y escribir, una gran ventaja para mí. Solo un detalle, entre esa forma de aprender con la profesora Anita, que cuidaba de estos niños, a mi ingreso a la educación formal, hubo un traslado del Ingenio San Antonio, donde había nacido, a Chichigalpa, que era una población cercana a unos 5 kilómetros, debido a que mi padre pues abandonó el ingenio. Yo tenía ya una hermanita también, hija de mi padre. Entonces yo estaba ya pues unos 3 años aproximadamente, 2 años, no estoy muy seguro. Mi hermanita estaba en el vientre. Y entonces, nada, mi mamá con mi abuelita y sus hijos hubo que emigrar pues a ese poblado, y ahí pues comenzó mi vida hasta los 13 años. Entonces yo llegué a ese pueblo, a infantil o algo así, ¿verdad? Estuve hasta los 13 años y aprobé sin ninguna dificultad el infantil, los 6 grados de la primaria, son 7, y los primeros 3 años de lo que se llamaba secundaria, ¿no? En ese tiempo. Aún en este país aún se le llama así, secundaria. Así que esos primeros 11 años de estudio formal, pues yo lo hice y me fue muy bien. Era un buen estudiante, me gustaba estudiar. Mi madre tuvo la inspiración maravillosa de fomentarme el hábito de la lectura. En la casa había, no libros tal vez, pero había muchos textos para leer. Mi madre era costurera, de manera que habían revistas, habían figurines, como se le llamaba en ese tiempo, que eran los estilos, ¿no?, de ropa para señoras, para señoritas. Así que entre ese montón de revistas, de figurines, como yo sabía leer y escribir y me gustaba la escuela, entonces yo fomenté un hábito de lectura que aún no tengo a la edad que voy a cumplir, gracias a Dios. Pues bien,
ese tiempo tuvo varias cosas buenas. El amor de mi abuelita, que era una señora preciosa, la santa de la familia, que hacía milagros para que de las frutas que había en el patio de la casa, recuerdo que había nísperos, que había mangos, sí, básicamente, y ella todos los días con esa pana de aluminio, con frutos de mango y níspero, iba al mercado del pueblo y hacía esa especie de trueque, ¿no?, que había antes, en los años 50, y regresaba con el almuerzo, el postre y algo para la cena. O sea, la comida venía de regreso a cambio de las frutas y el trabajo, pues, de mi abuelita en el mercado. Así que yo crecí, había comida en la casa. Como mi abuelita era del barrio indígena de Sutiaba, pues el arte de esa cultura era cocinar, y cocinar rico, pues bien rico para mi gusto, mi paladar, mi tradición culinaria. Así que yo recuerdo haber comido bien y a tiempo todo ese periodo, eh, al menos el almuerzo. La cena mi mamá la traía de su trabajo. Eh, Creo que ella no comía o le daban un poco de comida de más. Así que un papel de aluminio llevaba el resto de la comida y eso era la cena, pues, de nosotros. Todos recuerdos muy bonitos, ¿no? De la comida como algo importante para un niño. La escuela era partida, ¿no? En ese tiempo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4. Ese era el horario escolar. Y bien, yo tenía una lista de deberes o responsabilidades a cumplir y yo recuerdo que los cumplía todos, pues, ¿verdad? O sea, cosas como limpiar los patios, había un delantero y un trasero, limpiar la casa, limpiar zapatos, cuidar de los niños que fueron naciendo. Pero yo recuerdo que yo iba a la escuela en esos 2 turnos. Yo hacía mis tareas, ¿no?, domésticas, digámosle, mis tareas de la escuela, por supuesto, y tenía tiempo después para ir a jugar, pues, no sé, media hora, 1 hora con mis amiguitos de la calle, de la cuadra, hasta que mi mamá o mi abuelita me llamaban, pues, para entrar a la casa y cenar, no lo sé, y dormir. Eso es algo para mí rico, pues, porque podía comer bien, podía ir a la escuela y aprender, que me gustaba muchísimo, y podía hacer mis tareas de la casa, lo cual me dio un sentido de responsabilidad desde muy temprano. Y por supuesto podía jugar, ¿no?, que es de las cosas más lindas que recuerdo de mi etapa infantil, primeros años, ¿no? Cuando terminó la primaria, yo tengo la fotito por ahí, porque era uno de los mejores estudiantes de la escuela. Había sido un estudiante, digámosle, mimado por los profesores, dado que tenía un conocimiento bastante bueno de los versos del poeta Rubén Darío, nicaragüense, por gracia de Dios, de su vida, de su biografía, de manera que con esos conocimientos atípicos para la época me hice, pues, la fama de un niño buen estudiante, además que lo era, pues, realmente en cuanto a las materias, pues, que se partían en ese tiempo. Donde llegó el momento de la secundaria se presentó un problema, porque en el pueblo la educación secundaria era privada, no había, pues, educación pública. Así que tuve que hacer los primeros 3 años en la educación privada de un colegio llamado San Luis Gonzaga, un colegio encargado por un sacerdote, Monseñor Víctor Manuel Soto. Y yo recuerdo, pues, que el sacerdote me tomó mucho cariño, lo cual no quiere decir que no me cobrara la cuota mensual. Y lo veo con cierto cariño en la distancia, de que cada vez que llegaba una persona a decir, bueno, estos estudiantes están al día y estos estudiantes no han pagado, así que tienen que salir al corredor, mientras sus familiares vienen a pagar.
Y yo era un niño eternamente pues del corredor. Yo aprovechaba a veces ese corredor para ir a la biblioteca de la escuela, de esa escuela secundaria que tenía 3 años únicamente. Y bueno, yo recuerdo que yo la pasé muy bien porque en esa biblioteca yo aprendí muchísimo. Me fascinaban los clásicos griegos, me fascinaba la naturaleza, libros de historia, de literatura. Lo que había ahí, yo creo que los libros de esa biblioteca en esos años, 3 años, yo los leí todos, pues la verdad. Es que me gustaba leer realmente. Y como tenía que esperar a que alguien llegara a pagar, si llegaban, pues bien. Y si no, pues al día siguiente. Pero esas horas no eran horas perdidas para mí, sino que podía estudiar. Bueno, así terminé pues el ciclo diversificado, el ciclo básico, perdón, como se le llamaba, de primero a tercer año. Segundo dilema, completar la secundaria o el high school, como se le llama en otros países, que aquí era en este país el cuarto y quinto año, y en Chichigalpa, el pueblo, no había. Entonces yo tenía un amigo, Mauricio, Abdala, y a otros compañeros de escuela, que sus padres tenían pues el recurso, y dijeron, vámonos a León a terminar el estudio, y vamos a matricularnos tal día. Pues no, la verdad es que yo solo miré esa conversación, pues yo no estaba incluido. Mi madre obviamente no tenía dinero. Y yo recuerdo pues con mucho cariño que ella fue a donde un señor, maestro de carpintería, y le dijo, pues aquí le traigo a mi hijo, ya tiene 13 años y bueno, él tiene que aprender un oficio, ¿no? Como era la costumbre en ese tiempo. Así que fui pues con el señor carpintero. Estuve con él, no sé, unos días, una semana, algo así. Era un señor muy, muy, muy culto, muy buena persona. Él jugaba al ajedrez. Él fue, años después, curiosamente, un contendiente en un torneo local de ajedrez, al cual le gané. Y obtuve el premio, pues, a la partida, a la belleza de la partida, como se le llamaba en ese tiempo. Hasta hace poco tuve el libro, que eran las mejores partidas del doctor Emanuel Lasker, un famoso ajedrecista del siglo pasado. Pero bueno, yo volví de mi casa una vez del taller de carpintería y le dije a mi madre que muchas gracias pues, por el esfuerzo, ¿no? Obviamente que yo aprendiera un oficio, pero que yo no quería ser carpintero. Pues el niño Jesús y el Jesús joven fue carpintero, pero bueno, yo no quería. Yo quería ser médico. Y yo recuerdo muy claramente mis sueños de esa época, de un niño de 13 años, que lo venía cultivando desde muy temprano. Yo quería ser médico, en primer lugar. Yo quería viajar. Siempre tuve en mi cabeza la idea de viajar. Y quizás por las revistas de mi mami, pues yo quería conocer París. Era un sueño pues infantil, estudiar, ser médico, conocer París, y además yo quería una familia, porque no había tenido todavía una experiencia de una familia constituida. Es decir, estaba mi abuelita, mi mamá, estaba yo, mis hermanitos menores, mi hermanita mayor que vivía en la capital, con mi tía, pero pues yo quería una familia tal como lo había visto en los libros, ¿no? Quería un papá, una mamá, hijos, una casa, etc. Entonces, de alguna manera mis amigos me dijeron, René, no te preocupes, te vamos a apoyar para tus estudios de secundaria, vamos a ayudarte con el pasaje cuando tu mamá no pueda, vamos a apoyarte de alguna manera. Y entonces estos chavalos pues me entotorotaron, y yo pues que tenía el hambre de estudiar, pues me fui con ellos, y así me fui a la gran ciudad de León. León, Santiago de los Caballeros. Pues miren, eso cambió mi vida porque León era para mí como, no sé, algo deslumbrante. Desde que yo pisé por primera vez mis pies en León, sentí que había llegado a un lugar diferente. Una enorme ciudad colonial, llena de edificios, llena de estudiantes,
con la única universidad que ofertaba la carrera de medicina en ese tiempo, decenas de institutos públicos y privados, mucho calor, pero yo me sentía fascinado, ¿no? En esa ciudad, en esas calles, con ese ambiente estudiantil, literario, culto. Y León tenía mucha historia, historia relevante para el país. Quizás la ciudad, en mi opinión, todavía con más historia de los hechos que cambiaron a Nicaragua y le siguen cambiando todavía. Así que allí yo logré hacer mi cuarto y mi quinto año. Tuve el privilegio de que el instituto, que se llamaba en ese tiempo Instituto Nacional Máximo Jerez, un general que fue el padrino del poeta Rubén Darío y que luego traicionó a Nicaragua y trajo a los filibusteros y la historia, ¿no? Pero este instituto estaba situado en un convento, en un antiguo convento. Entonces, mi colegio de cuarto año era un convento. Entonces, un lugar maravilloso, ¿no? Un convento antiguo, paredes de adobe, largos corredores, un patio enorme. Entonces, nada, yo solo recordaba o imaginaba, ¿no? A los monjes estudiando para ser franciscanos, recordaba los motivos del lobo de Rubén, y yo en esa aula me sentía como que estaba en un lugar pues privilegiado, extraordinario. Eran aulas de 90 estudiantes. Yo estaba al final porque era un niño muy tímido y me daba temor estar temprano. Digo, ahí adelante, ¿no? Y entonces me sentaba muy atrás. Y como nos dividieron por orden alfabético, de la A hasta la Z, yo estaba en el segundo, digamos, ciclo, cuarto año B, de la M a la Z, pues ahí estaba yo, pues, porque me había puesto el apellido Pérez. Digo, me había puesto porque mi padre no me había reconocido, era un hijo ilegítimo y no tenía en mi partida de nacimiento el apellido Pérez, yo era Montiel. Pero bueno, yo me ponía Pérez y no había mucho rigor en esos tiempos de ese tipo de documentación formal. Así que ahí pasé mi cuarto y quinto año, maravilloso. Mis profesores eran todos catedráticos universitarios y para mí pues era un salto de calidad increíble, ¿no? Era atendido por eminencias de la biología, de la literatura, de la física, de la química, de la matemática. En esos años daban francés en cuarto y quinto año. Y tuve el privilegio, otro más, ¿no? De que la famosa, una nieta del famoso pintor francés Paul Cézanne, fuese mi profesora de francés. Aún recuerdo su nombre, ¿no? Catherine Cézanne. Así que bueno, ahí estuve. Ahí aprendí a jugar ajedrez, porque estaba de moda el torneo entre el genio Bobby Fischer y el campeón ruso soviético en ese tiempo, Boris Spassky. Y viendo a mis amigos, pues aprendí a jugar ajedrez, una afición pues que he guardado toda mi vida. Pero también en León, en esos años aprendí las primeras ideas políticas. Recibía clases de economía y había cierta tendencia, digámosles, a la izquierda, pues, en ese tiempo, y sobre todo León había sido siempre una ciudad rebelde, una ciudad opuesta, pues, a la intervención extranjera, ya que mi país, por razones que yo no conocí en ese tiempo, había sido pues la niña mimada de los norteamericanos. Y habían ocurrido, desde que Nicaragua era independiente, entre comillas, varias invasiones, siendo la más famosa la que protagonizó el general Sandino, que logró pues enfrentarse a los norteamericanos y ser el primer país que expulsara a los norteamericanos y que obtuviera una victoria política y militar. Todo eso lo aprendí en esos años, pues escuchando relatos de los amigos, de profesores, leyendo a Gregorio Seltzer, ¿no? A Edelberto Torres Rivas. Entonces fui formando
cierta conciencia de clase, ¿no? Además de mi formación al inicio difícil por el tránsito a un colegio diferente con alto nivel de exigencia, pero logré bachillerarme y recuerdo haber competido por el mejor alumno de León. Obviamente perdí, pero para mí era un logro sustantivo. Y luego llegaba la otra parte, ¿no? Terminé el bachillerato, nos dieron el diploma, no asistí a la graduación porque hubo una protesta contra el director, un señor somocista que llamaba ya debe haber muerto, Emilio Vargas. Emilio Vargas. Entonces yo con mi diplomita y sin promoción quería ser médico, ya lo he dicho. Había una escuela de medicina, estaba en León, había una universidad, pero el tema era dinero. La universidad ciertamente no era muy cara para una persona normal de entonces. Yo no era tan normal económicamente. Además había que pagar donde vivir, había que pagar comida, en fin, los gastos típicos de un estudiante universitario, sobre todo de medicina. Y Diosito, pues que es tan grande, no sé, el Espíritu Santo, no sé, me iluminó, algo ocurrió. Pero yo un día fui a la universidad, pregunté por la persona encargada de las becas, me dijeron que se llamaba doctora María Aide Flores, y no sé con qué valor yo logré llegar a la oficina, toqué la puerta, y estaba la puerta de la doctora abierta, no estaba cerrada. La asistente de ella había salido al baño a comer, no sé. Y entonces yo, aunque estaba la puerta abierta, toqué y la doctora me quedó viendo. Era un muchacho de 15 años en ese tiempo, diciembre de 1972, y me dijo, ¿qué quiere? Y yo le dije, doctora, me llamo René, yo acabo de bachillerar, aquí tiene usted mi diploma y quiero ser médico, pero no tengo ninguna posibilidad, no tengo papá, mi mamá es muy pobre, usted puede corroborarlo y quiero que me dé una oportunidad. Y yo le aseguro que usted no se va a arrepentir de ayudarme. Algo así fue mi discurso, ¿no? La doctora, que estaba muy ocupada con muchos papeles en su escritorio, me escuchó. En eso llegó el asistente, la señora Rosita, y le dijo, doña Rosita, tómele datos a este muchacho, a este bachiller, y me dijo, lo vamos a llamar. Doña Rosita tomó nota, y me fui a la casa. Recuerdo que en esas vacaciones me fui a trabajar al Ingenio San Antonio, como trabajaba de vacaciones, yo desde el tercer año. Y nada, un buen día recibí un telegrama. En ese tiempo no había correo electrónico, no había teléfono, pues no había internet, obviamente. Estamos hablando de los años 1972, en diciembre. Entonces, primeros días del año 73, recibí un telegrama donde me decía, señor, pues René Pérez, preséntese el día tal, a tal hora, en la oficina de Bienestar Estudiantil, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León. Yo fui, ¿qué le puedo decir? Llevaba expectativas, no yo no lo sé. Yo lo que sé es que fui a León a la hora indicada y me dijeron, venga para acá. Usted ha sido seleccionado por la UNAM León para usted una beca completa. Era el máximo nivel de becas en ese tiempo. Y va a tener los siguientes deberes y derechos. Primero, usted va a tener un lugar donde dormir. Se va a llamar la residencia Casa del Estudiante. Ahí usted va a tener una cama, la primera cama que tuve en mi vida. Usted va a poder estudiar medicina sin pagar un centavo de matrícula o del semestre, porque se pagaba matrícula y los 2 semestres, aunque después cambió eso a ciclos.
Medicina cambió a ciclos, o sea, ciclos de un año, pero se pagaba. Usted no va a pagar ni un centavo, pero además le vamos a dar un trabajo. Usted va a ser el inspector, el responsable de mantener la disciplina, el orden en esa residencia, y a cambio vamos a darle 300 córdobas. Entonces imagínense, me dieron beca completa de estudio, me dieron un lugar donde dormir, una casa linda, que la recuerdo con muchísimo cariño. No linda pues de un edificio majestuoso, sino que fue la primera casa donde yo pude vivir con un conjunto de adolescentes, mis compañeros, mis amigos, que me creó un recuerdo maravilloso que aún dura pues en mi cerebro. Y lo más importante, tenía mes a mes 300 córdobas. Solo para hacer una idea, ya voy a terminar porque estoy esperando a las 8 a unos misioneros que vienen a visitarme. El almuerzo más caro costaba 3 córdobas. Y el desayuno más barato costaba entre 1,50 y 2 córdobas. Entonces, con 300 córdobas yo podía desayunar mínimamente una bolsa de leche de medio litro con un pedazo de pan, le llamaban picos en ese tiempo, de un pan dulce, o podía ir donde Doña Anita, un comedor popular, frente a la calle de los Cines de León, y comer gallo pinto, más arroz que frijoles, comer huevos, lo mismo todos los días, un pedazo de pan posiblemente y un vaso de agua con naranja. Así que yo pude desayunar todos mis años de estudiante con mi leche con pico, o mi desayuno más hermoso, donde Doña Anita, que valía 2 córdobas. Y luego podía almorzar. Había almuerzos de 2,50 y de 3 córdobas. Comencé con el de 2,50, y cuando ya se sentí que necesitaba comer mejor, pues encontramos un lugar cerca de la casa del estudiante donde yo comía 3 córdobas, una comida deliciosa. De hecho, hoy me quedé a almorzar y a cenar. 3 córdobas y 3 córdobas. 3 y 3, 6 más 2, 8. Entonces, por 30, imagínense que no eran 30, porque habían clases de lunes a viernes, hubiesen sido 240, y aún me quedaban 60 para folletos, para, no sé, comprar sopa de tomate por la noche, que me encantaba comer sopa de tomate con 2 huevos, comprar avena, leche, pinolillo, azúcar, o sea, un alimento extra para poder soportar lo que era el rigor después de la universidad, un rigor nuevo para mí, ¿no? Y el rigor de la carrera de medicina, obviamente. Para terminar, debo decirle en este primer video de mi pre-cumpleaños, de que yo me logré el primer año, ¿no? Que era un año como un año de clasificación. Las mejores notas entraban a las mejores carreras. Cada quien se inscribía en qué quería estudiar. Yo escribí medicina, cada quien ponía odontología, farmacia, derecho, etc. Y los primeros estudiantes de cada lista, de acuerdo a la nota, pues ingresaban a la carrera. Mi único fallo fue el test psicométrico. Hacían un test psicométrico, en ese tiempo valía 25 puntos y las notas 75 puntos. O sea, las notas ponderadas 75%, mi nota mínima fue 90. Para mí era un súper pues logro, pero mis amigos brillantes tenían 95, no sé, mucho más. Recuerden que ahí competían todos los estudiantes de Nicaragua, porque era la única escuela de medicina. De hecho, competí contra los mejores 3 estudiantes de Nicaragua, que los 3 ingresaron a la Facultad de Medicina. Así que yo terminé mi año básico con nota buena, pero el test psicométrico, que valía 25 puntos, yo salí mal. Me dijo la psicóloga que había obtenido solamente 19 puntos, que mi vocación no era medicina, que era ingeniería. Bueno, yo le dije, yo voy a ser médico, y aún con la desventaja de tener solo 19 puntos logré clasificar. Y el día que pusieron en el hospital, en la universidad, pues un aviso con los
clasificado a medicina. Éramos 80 o 100, algo así aproximadamente. Yo era el número 36 y ahí estaba mi nombre. Entonces, no sé si ustedes pueden imaginar lo que sentía un muchacho de 16 años que había logrado cumplir el primer gran sueño de su vida, el ingresar a la escuela de medicina. Y el resto dependía de mí, los ciclos de medicina que estaban por venir, el rigor pues de la carrera, estudiar con libros, tener a grandes maestros de profesores y enfrentarme pues a un grupo de muchachos, ya no para clasificar, sino para tener un buen rendimiento académico, porque si yo perdía un módulo, como se le llamaba en ese tiempo, yo perdía todo. Perdía mi residencia, perdía mi beca de estudio y perdía el dinero que me daban como inspector de la residencia. Así que hasta ahí, miren, estoy en el precumpleaños, muy contento de compartir con ustedes estos recuerdos. Y bueno, los dejo por ahora. Luego de los misioneros voy a continuar para contar brevemente, ¿verdad? Tal vez algún muchacho de hoy en día le sirve pues esta historia de cómo este niño, nacido como nací, había logrado pues en los primeros 16 años de su vida lograr ingresar a la única escuela de medicina de Nicaragua. Bueno, hasta pronto, oye, voy a apagar esta cosa.